En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quieres conocerle más? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces leamos la Biblia para poder sumergirnos en su presencia y conocer cuán maravilloso es Él, cuán grande es Él, el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesucristo es el Rey de Gloria y nos ama y viene pronto. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de lectura de la palabra. La gloria y la honra sea al Señor. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Oramos al Padre que sea Dios tomando control, su Espíritu Santo enseñándonos. Padre bueno, Dios de amor y de misericordia, muchas gracias, Padre, porque nos permites un momento más, Señor, estar delante de tu presencia. Suplicamos, Padre, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, Señor. Anhelamos conocerte más, Señor. Anhelamos, Dios mío, deleitarnos en tu presencia, ser adoradores en espíritu y en verdad, amarte, Señor, sobre todas las cosas, conocerte más, enamorarnos de ti, Señor. Ayúdanos, precioso Padre, que sin ti no podemos, Señor. Dios mío, precioso, toma control de nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón. Llénanos y llénanos más, Señor, de tu palabra y de tu unción fresca, para la gloria y la honra de tu nombre. Sigue glorificando tu nombre en cada vida, Señor, que va a escuchar, que se va a unir, Señor, a la lectura de la palabra. Que esta palabra llegue, Señor Dios mío, a aquellos hogares, a aquellos corazones donde hay necesidad, donde tú tengas destinado, Padre, llevar esa bendición, salvación, vida nueva y vida en abundancia para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Llegamos, gloria sea al Señor, al día 69. Gloria a Dios. Y este día nos corresponde leer el capítulo 19 y 20. Siempre estamos avanzando en el libro de Números en el Antiguo Testamento y hoy empezamos un nuevo evangelio, el último evangelio, el evangelio de San Juan. Pero vamos entonces siempre como de costumbre para la gloria del Señor ver rápidamente qué leímos en el capítulo anterior. En el capítulo 17 podemos ver que nos narra la ratificación divina del sacerdocio de Aarón. Recordemos que hubo una gran disputa, un gran problema en el campamento y Dios en su misericordia pues ratificó el llamado que había hecho Aarón y a su familia tras la rebelión de Coré. Pudimos ver cómo, ¿verdad? Ellos terminaron en esa situación tan difícil, fallecieron todos los que se rebelaron. Él, sus familias y sus cosas, sus pertenencias, sus tiendas fueron tragadas por la tierra, otros murieron a fuego. Y Dios utiliza un milagro para ratificar el llamado de Aarón. ¿Qué hace el Señor? Le dice que junte, ¿verdad? Aquellos varones, sus varas, cada uno de las tribus, y la vara que floreciera, esa era la que Dios iba a indicar que había sido elegido el varón. Dios ordena colocar 12 varas, una por cada tribu en el tabernáculo. Y al día siguiente solo una vara, la vara de Aarón, reverdeció y produjo flores y almendras. Bendito Dios. Entonces vemos que Dios en su misericordia confirma el liderazgo, es Dios quien llama, es Dios quien capacita, es el Señor que respalda, el Señor que está pendiente de sus siervos. Dios elige la vara de Aarón para demostrar su soberanía también en la elección del liderazgo sacerdotal y así querer hacer cesar las quejas en el pueblo de Israel. El milagro de la vara seca, una vara que Aarón tenía, representa la tribu de Leví y reverdeció milagrosamente de la noche a la mañana, echó flores y produjo almendras en una noche. Gloria a Dios. ¿Qué simboliza eso? Una nueva vida. ¿Qué simboliza eso? El poder de Dios, la elección divina. Y de esa manera Dios ratifica que a Él le placía haberlo llamado. Bendito Dios, simboliza esa nueva vida y la autoridad de Dios. También quedó como una señal permanente. ¿Por qué? Porque Dios ordenó que esa vara de Aarón la colocaran dentro del arca del pacto. ¿Para qué? Para dar testimonio, gloria sea al Señor, y como una señal constante para aquellos que todavía tal vez iban a dudar, o para detener esa rebeldía y esa murmura, esa queja, con el fin también de detener todo esto y evitar que mueran, porque sabemos de que todas estas acciones trajeron muerte
a los que se rebelaron contra el Señor. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Pues tras ver la vara que había reverdecido, el pueblo reconoce su error, gracias a Dios. Es errar de humanos, pero es muy sabio nosotros y humilde reconocer nuestro error, y humillarnos delante del Señor. Esto también trajo temor de Dios al declarar, he aquí nosotros somos muertos. Ellos dijeron, también nos va a pasar lo mismo que los otros que se rebelaron. Perdidos somos, todos somos perdidos. Volvieron a declarar esto, ¿verdad? Entonces el significado espiritual de la vara del almendro simboliza, uno, la vigilancia de Dios para cumplir su palabra, también la elección divina que él hizo conforme al sacerdocio, mostrando que Dios utiliza instrumentos para llevar a cabo su plan de salvación. Este capítulo nos subraya que la verdadera autoridad proviene de Dios, que las cosas tienen que hacerse como Dios indica, como Dios manda. El Espíritu Santo sigue hablando. Lo vamos a ver en el Nuevo Testamento cuando también ellos se reunieron y dijeron, le parece a nosotros y al Espíritu Santo quien iba a sustituir al número 12, ¿verdad? Porque Judas, después de traicionar al Señor, se ahorcó. Entonces, siempre hay que preguntarle al Espíritu Santo cuál es la voluntad en cada área de nuestra vida y también como congregación. Que la murmuración aprendimos contra el liderazgo piadoso es en realidad una rebelión contra la voluntad divina. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Gloria sea al Señor. Así leímos el capítulo 17 y pasamos también a leer el capítulo 18 de Números, y este define que las responsabilidades sagradas y el sostenimiento económico de los sacerdotes, porque eran hombres que habían dedicado su vida completa al servicio en el tabernáculo, Aarón y sus hijos, y también los levitas que le fueron dados a Aarón para que le ayudaran con todo el quehacer en el tabernáculo. Habían sacrificios no solo de sangre, sino que también hemos leído, ¿verdad? De flor de harina, llevaban muchas cosas, había mucho que hacer en el tabernáculo, y Dios en su misericordia creó la estructura, designó los roles, Él eligió las personas y eso era su voluntad. También se establece que ellos no recibirían herencia, una tierra, algo físico, porque Dios mismo es herencia. Bendito Dios, qué maravilla, ¿verdad? Y las ofrendas del pueblo, el sustento. Había una parte que pues obviamente se ofrendaba, de cuando llevaban, por ejemplo, la flor de harina con el aceite o con lo que lo llevaran, bendito Dios, eso agarraban un puñado, lo ponían, lo colocaban en el altar para que se quemara, era olor también grato al Señor, pero la otra parte de esa harina servía para el sustento de sus siervos. Dios siempre tiene cuidado de sus hijos, de sus siervos, ¿verdad? Y eso nos da una gran esperanza, porque la palabra dice que nunca se ha visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si hacemos nosotros el servicio para la gloria del Señor con humildad, Él se va a encargar de nuestras necesidades. Así como Dios tiene cuidado de las flores, de vestirlas con esos colores tan hermosos, de alimentar las aves del campo, entonces no permitamos que el afán nos ahogue. Gloria sea al Señor. Entonces también esto destaca el pacto que tenía que llevar con sal como pacto perpetuo, y la sal preserva. La sal es una gran bendición, es símbolo de ese sabor, de ese sazón, de preservar la vida, de conservar todo lo maravilloso que en el Señor podemos tener. Vemos también otros detalles importantes, la responsabilidad de los sacerdotes y los levitas, lo pudimos leer del versículo 1 al 7 del capítulo 18, donde Aarón y sus hijos sacerdotes asumen la culpa por cualquier iniquidad relacionada con el santuario y su ministerio. Es una gran responsabilidad estar al cargo de la casa del Señor, así que es necesario estar vigilantes, cuidando lo que es de Dios, ahí cuidándolo también de cómo se utiliza, y también la santidad que requiere en el servicio del Señor, consagrar nuestras vidas para el Rey de Gloria. Los levitas son dados como ayudantes, lo hemos leído, para el servicio en el tabernáculo, pero no deben acercarse a los utensilios sagrados ni al altar para no morir. Mire, ellos tenían niveles también hasta dónde podían accesar
como aquellos que les tocaba transportar, ¿verdad? Los meraritas y los gersonitas transportaban las partes, las estructuras del tabernáculo, pero no podían ellos envolverlo. Eso le correspondía a otros, ¿verdad? A los hijos de Aarón, a los que tenían contacto con los objetos sagrados. Hasta dónde llega el Señor en sus detalles y en su pureza y en su santidad para nosotros también obedecer todos los lineamientos y los roles que Dios deja para cada uno de nosotros. El sustento de los sacerdotes lo leímos también del versículo 8 al 20, y ellos reciben ofrendas santas, también primicias y lo consagrado por el pueblo como recompensa por su servicio, porque servían en el altar y comían de lo del altar. Ellos tenían ese derecho, bendito Dios, y Dios tiene ese cuidado como Padre de amor y de misericordia de suplirles, de tener esa provisión divina. La porción de los levitas lo podíamos leer del versículo 21 al 24. Dios también asigna a los levitas todos los diezmos de Israel como herencia por su labor. A cambio, los levitas deben de servir en el tabernáculo también. El diezmo de diezmos, bendito Dios, de esos diezmos que recibían, ellos daban el 10%. Ese es el diezmo, 10% de lo que uno recibe. Bendito Dios, de ese ingreso que queda, nosotros tenemos el privilegio también de darle al Señor, como a llevarlo a su casa, a la iglesia, al templo, porque sabemos que en la iglesia hay necesidades, hay gastos, hay cosas que hay que cubrir, y como estamos en este mundo físico y material, obviamente se requieren recursos económicos para que la obra del Señor siga funcionando, siga caminando. Se paga renta, gasolina, ofrendas especiales. Si se va a visitar alguna casa, se compra alguna canasta, algunas frutas, algunas verduras. Todo eso requiere que hayan fondos en la iglesia, pero si no hay fondos, tampoco se pueden hacer mayores obras. Entonces es responsabilidad nuestra honrar al Señor con nuestros bienes y nuestras primicias. Bendito Dios, y Él se encarga que en nuestros graneros hay alimento. Los levitas, aunque receptores del diezmo, entonces deben de entregar una 10ª parte de lo recibido. Eso es lo que se conoce como el diezmo de diezmos. Los sacerdotes como una ofrenda para el Señor. También pudimos leer que ellos no iban a tener herencia terrenal, porque ni los sacerdotes ni los levitas recibirían tierra, ya que Jehová establece que es su herencia. Qué bendición. Todo lo tenemos en Él. En Cristo tenemos todo. Y lo mejor está por venir, la vida eterna junto a Él. Y en esta tierra tenemos la bendición de que Él está con nosotros. Gloria a Dios. Entonces podemos ver cómo el sustento de ellos provenía directamente del Señor, porque es el Señor quien toca los corazones. Gloria sea al Señor. Así que en esta noche vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 19 de Números, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuerpo y su carne y su sangre con su estiércol. Hará quemar. Luego tomará el sacerdote madero de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará a la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche,
y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y el tercer día se purificará con aquella agua, y el séptimo día será limpio. Y el tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purifique, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda, y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomará de la ceniza de la vaca quemada de expiación, y echarán sobre ella alguna corriente en un recipiente, y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que ahí estuvieron, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, y el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado el día séptimo, él lavará luego sus vestidos. Y asimismo se lavará, con agua, y será limpio a la noche. Y el que fuera inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo también el que rocíe el agua de la purificación, lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche, y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Vamos a leer el capítulo 20 del libro de Números, agua de la roca. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cedes, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos.
Edom rehúsa dar paso a Israel del versículo 14 en adelante. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom respondió, no pasará por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéramos de tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por sus territorios, y se desvió Israel de él. Aarón muere en el monte Hor, del capítulo 22 en adelante. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte Hor, de la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y ahí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió ahí, en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Gloria sea al Señor. Bendito es el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos llegado así al final de la lectura de este capítulo, de este día, capítulo, bendito Dios, 17 y 18. Hemos leído 19 y 20 ya. Nos corresponde ahorita pasar al Nuevo Testamento. Y bendito Dios, vamos a ver con la ayuda del Señor qué leímos nosotros en el último capítulo de Lucas, el Evangelio de Lucas, gloria a Dios. El Evangelio de Lucas nos narró, pudimos leer, aprender acerca de la resurrección de Jesús. ¿Qué victoria más grande? Esa es nuestra victoria. Es el eje central de nuestra fe cristiana. Jesús resucitó y Él volverá también. Él venció a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros en Él estamos seguros. Pues si morimos en Cristo es ganancia, y aquel día nosotros vamos a resucitar. Y si estamos vivos y el Señor viene por su iglesia, nos va a arrebatar y nos va a reunir con Él en las nubes, en un abrir y cerrar de ojos, tal como lo dice Tesalonicenses, ¿verdad? Entonces también pudimos leer el encuentro de los discípulos de Emaús, la confirmación física de la resurrección ante los apóstoles y su ascensión. Ahí se pudo marcar en este capítulo el triunfo definitivo de Jesús sobre la muerte, la necesidad de las escrituras que nosotros tenemos y vimos cumplidas todas las profecías de Jesús en los salmos, por los profetas, en el Antiguo Testamento, y el inicio de una misión mundial. El Señor nos ratifica que tenemos una misión, que hacer discípulos a las naciones, llevando el Evangelio, enseñándoles todo lo que hemos aprendido, que Él nos ha dado, y entonces Él estará con nosotros hasta el final.
La tumba vacía, lo vimos del capítulo 1 al 12. ¿Quiénes fueron las dichosas que tuvieron el privilegio de ver esto? Las mujeres, gloria a Dios. Recordemos que ellas se habían ido a preparar, ¿verdad? Un ungüento para su cuerpo, pero las mujeres entraron y encontraron una gran sorpresa. La tumba estaba vacía. Bendito Dios. Cristo no está muerto. ¿Por qué lo buscáis entre los muertos si Él vive? Este era el anuncio de los ángeles recordándoles que Jesús ya había predicho su resurrección. Lo que pasa es que cuando el Señor les hablaba, muchas veces ellos no comprendían a profundidad toda esa información. Y cuando fue crucificado, salieron esparcidos, ¿verdad? Y tenían miedo, se les había olvidado que Jesús les había dicho que Él tenía que pasar ese sufrimiento, que era necesario que Él muriera, que fuera entregado, pero que Él iba a resucitar. Entonces pasa otro evento, paralelamente iban unos camino a Emaús, del versículo 13 al 35 lo pudimos ver. Jesús resucitado se les aparece y empieza a caminar con ellos y ellos no lo reconocen. Jesús les dice que qué les pasaba porque estaban tristes. Ellos iban hablando de todos los acontecimientos que habían sucedido en Jerusalén y Él les dice que qué pasaba y ellos le dicen, eres tú el único extranjero que no te has dado cuenta lo que pasó, y empezaron a hablarles de Jesús. Y el Señor reprende, ¿verdad?, su incredulidad y su falta de comprensión a las escrituras. Jesús les explica cómo las escrituras desde Moisés, los profetas, los salmos venían prediciendo de su muerte, pero también de su gloria, que como cordero iba a ser llevado al matadero, ¿verdad? Que él iba a ser el siervo sufriente, que él venía a dar vida, que tenía que ser él el que cargará el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo estaba señalando y lo estaba declarando públicamente. Lo que pasa es que muchos no entendieron a profundidad. Entonces él venía prediciendo, anunciando su muerte, pero también su resurrección. Y ellos le reconocen hasta que Él parte el pan y desaparece ante sus ojos. Ellos regresan emocionados ese mismo momento, esa misma noche, regresan con la buena nueva de lo que ha acontecido, pero también del versículo 36 al 49 de ese mismo capítulo de San Lucas 24. El Señor se les aparece a los apóstoles. Jesús se aparece en Jerusalén para demostrar que no es un fantasma. Ellos tuvieron miedo. Ellos estaban ahí estupefactos, ¿verdad? Estaban en shock. Él les muestra sus heridas y él come con ellos. Les pide algo de comer. Un fantasma, un espíritu no puede comer, pero él, un cuerpo glorificado, podía, en otras palabras, como materializarse, desmaterializarse. Las paredes no lo sujetaban, no lo limitaban. Básicamente, Él, Dios Todopoderoso, dejándose sentir y revelándose a ellos. Qué emoción tenía nuevamente al Maestro, a Jesús, en medio de ellos. Entonces, Él confirma su resurrección física. Gloria sea al Señor, y esto es una gran esperanza, una promesa gloriosa que tenemos, que Él nos va a dar otro cuerpo, un cuerpo glorificado. Ya no nos va a doler nada, ya no se va a poder deteriorar, ya nosotros no vamos a estar sujetos a las leyes físicas, sino que vamos a ser, gloria a Dios, como Él le ha placido en su gran misericordia. Bendito Dios, perdón. Otro punto muy importante fue la comisión y la promesa. Lo pudimos leer del versículo 47 al 49. Acá Jesús enfatiza la misión de predicar el arrepentimiento. ¿Qué era el mensaje que daba Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos. El mensaje sigue siendo el mismo. Lo que pasa que en nuestro orgullo humano no nos gusta, ¿verdad? Cuando nos dicen que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que cambiar, que tenemos que pedir perdón. Entonces, pero sabemos que somos pecadores, dice la palabra, que no hay ni uno justo sobre la faz de la tierra. Todos somos pecadores y por lo tanto necesitamos salvación, porque la paga del pecado es muerte. Entonces la condenación está porque el pecado entró, toda la maldad. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Por el pecado. ¿Por qué hay tanta consecuencia, tanta maldad? Porque entró el pecado en nuestro ser por el primer padre, por Adán. Bendito Dios, pero en Jesucristo hay salvación, liberación, restauración y vida eterna. Gloria sea al Señor.
Entonces, dice que tenemos que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones. Dios tiene misericordia de todas las naciones, Él quiere salvar. Bendito Dios, y tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia. Como otro punto importante, pudimos leer la ascensión y la adoración del versículo 50 al 53. Jesús asciende al cielo mientras los bendice, habla con ellos, les deja la misión, sube. Los discípulos regresan a Jerusalén con un gran gozo, adorando a Dios y consolidando así el inicio de la iglesia. Gloria sea al Señor. Y este capítulo nos subraya la necesidad que el Mesías padeciera, pero que resucitara para cumplir toda la ley y los profetas. Gloria sea al Señor. Así terminamos la lectura de el Evangelio de San Lucas. Gloria sea al Señor. En este día vamos a empezar, si Dios nos permite, el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Gloria a Dios. Este Evangelio es muy importante. Bendito Dios, hemos venido viendo cómo el Señor nos ha permitido ya leer el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Mateo pudimos ver cómo presenta a Jesús como el rey, con un enfoque dirigido a los judíos, el heredero del trono de David. Otro evangelio que es sinóptico, paralelo, el Evangelio de Marcos, ya lo leímos, lo pudimos ver, cómo lo presenta Jesús como el siervo, Jesús humano, el siervo sufriente, compasivo, activo en su ministerio. Lucas lo presentaba, gloria a Dios, como el Salvador, compasivo y misericordioso, y esos son muy similares por su enfoque en cómo presentan a Jesús. Pero el Evangelio de Juan es un evangelio, bendito Dios, de también una gran bendición porque lo presenta como Él es, como su divinidad, como el Hijo de Dios, como Dios. Gloria sea al Señor. Y es bien importante que nosotros tengamos muy claro en nuestra fe cristiana que Jesucristo es Dios. Bendito sea el Señor. Así que el Verbo lo presenta como el Logos encarnado. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y qué vamos a ver en los temas del libro de San Juan, del Evangelio de San Juan? Que Jesús es Dios, como hemos venido diciendo, que Jesús existía antes de la creación del mundo, que Jesús tiene conocimiento sobrenatural, que Jesús es el Mesías, que ya vino el Mesías esperado por su pueblo, que lamentablemente muchos no lo reconocieron y algunos judíos actualmente no creen en Jesús y están clamando su Mesías, están diciendo y pidiendo y orando porque se aparezca el Mesías, mas no saben que va a ser el hombre de maldad que se va a hacer pasar por el Mesías que ellos están esperando, es decir, el anticristo los va a engañar. Pero Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Jesús afirma en este evangelio lo yo soy. Jesús es el Hijo enviado y refleja que el Padre ha tenido misericordia, que como nos amó, que envió su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Jesús es el cumplimiento de las fiestas e instituciones judías, entre ellas el templo también. Jesús es el dador de la vida eterna. También vamos a poder leer las señales de Jesús que muestran que Él es el Cristo, como el Mesías, Hijo de Dios. También vamos a poder nosotros conocer los testigos de Jesús, cómo dan testimonio de Él como el Mesías. Vamos a poder leer acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se unen en su obra maravillosa, reveladora y de redención. Vamos a leer también acerca de la muerte de Jesús, que es la base de la salvación, que Dios es soberano en la salvación, que la salvación se obtiene por medio de la fe en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Vamos a leer también acerca de los creyentes ya que experimentan los beneficios. ¿Qué beneficios experimentamos nosotros ahora y durante el presente siglo? Tenemos ya bendiciones por ser creyentes e hijos de Dios. Que los creyentes están llamados a continuar la misión de Jesús, como así como el Señor tiene autoridad, toda autoridad se le ha dado en la tierra, en los cielos. Por lo tanto, Él también nos asigna, nos comisiona a nosotros para ir y hacer discípulos a las naciones. Por otra parte, vamos a ver también las 7 señales, milagros que Jesús hizo.
Aquí vamos a encontrar en este libro los 7 yo soy. Jesús dijo, bendito Dios, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, dijo el Señor, el camino, la verdad y la vida. El Señor dijo, yo soy la vid verdadera. También vamos a leer acerca del Evangelio del amor, que enfatiza el amor que Dios tuvo por el mundo mandando a su Hijo unigénito, y el nuevo mandamiento que Dios nos hace, que nos amemos unos con otros. Bendito Dios. También vamos a leer acerca del Espíritu Santo como consolador. Juan nos ofrece las enseñanzas más extensas sobre el Espíritu Santo como el consolador y guía que Jesús envía tras su partida. La estructura, ¿verdad?, de signos y gloria se divide principalmente en el libro de signos, milagros y enseñanzas que el Señor también nos va a dejar en su libro, en este hermoso evangelio, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Eso nosotros, para la gloria del Señor, vamos a poderlo ver en este hermoso evangelio, y así con esta pequeña introducción que nos anima y nos motiva, que nos despierta el hambre y la sed de conocer más del Señor, Dios en su palabra, ese Espíritu Santo tocando nuestros corazones. Vamos a leer el primer capítulo del libro de San Juan, el Evangelio de San Juan. El Verbo hecho carne, y la palabra del Señor la leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Testimonio de Juan el Bautista, versículo 19 en adelante. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Gloria a Dios. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas tú? ¿No eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es quien viene después de mí,
el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El Cordero de Dios, del versículo 29 en adelante. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos del versículo 35 en adelante. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de los discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael, del versículo 43 en adelante. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo a él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije que te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias al Señor, maravilloso Dios, que nos permite avanzar un poquito más en la lectura de la palabra. Toda gloria, toda honra sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les invito, les motivo, les animo en el nombre poderoso de Jesús que venzamos todo obstáculo. Hay momentos que cuando queremos avanzar en la obra del Señor, someternos más a Dios, buscarle más, el enemigo siempre se va a querer manifestar, nos va a querer impedir, se van a presentar obstáculos, dificultades, pero el Señor nos ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía. El Señor nos auxilia, el Señor está en nuestra barca y Él puede hacer que esa tempestad se convierta en bonanza. Nosotros tenemos que creer como creyó Josué
y Caleb, ¿verdad? Caleb y Josué estuvieron firmes en su fe, animando al pueblo, diciéndoles, sí, vamos a poder porque Dios lo va a hacer, porque Dios está con nosotros. Y aunque sean gigantes, aunque nos veamos como aquellos dijeron, ¿verdad? Somos como langostas, pero Dios en su misericordia nos da la fuerza, nos da la posibilidad de seguir adelante. Elijamos lo mejor como María, estar como María a los pies de Jesús, no como Marta afanada y turbada, porque la parte de María no le fue quitada ni le será quitada. Así que Dios les bendiga y les guarde. Si Dios nos permite, nos vemos en el próximo espacio de Leamos Juntos la Biblia.